Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. En verdad, nunca había creído en las palabras de amor o afecto de Khan, por muy dulces que fueran dichas o por muy romántica que fuera la atmósfera en ese momento. Fue solo cuando Khan dijo "te amo con frustración", seguido de insultos sobre cómo su amor estaba arruinado, que comenzó a sentir la sinceridad detrás de ello. Amor. Su amor solo podía surgir de circunstancias tan terribles. Bison arrojó el cuchillo a un lado, sintiéndose mareado como si fuera a desmayarse, pero aún no le había respondido a Khan si podían ser una pareja que llevara una vida normal. Antes de que pudiera hacerlo, su teléfono inteligente en el bolsillo vibró violentamente. Cuando lo recogió para comprobarlo, encontró un mensaje de Kim. Parecía que él también debía haber recibido ese mensaje. Kim, escuché que el rico Luerat irá a la fundación esta noche. Deberían actuar hoy. No pierdan la oportunidad otra vez. Después de recibir el mensaje de Kim, Bison recibió un mensaje de Fadel. Fadel, ¿dónde estás? Ven a verme a casa en 10 minutos. Bison respiró profundamente y el sonido se escapó de sus labios mientras miraba a Khan, que estaba atado en la silla. Si te dejo ir, tendrás que informarle a ese capitán de policía que voy a matar a alguien otra vez. Así que tendré que mantenerte atado por ahora. Volveré. Bajo la oscura venda, Khan abrió mucho los ojos, pero no vio nada. Oyó el sonido de los pasos de Bison alejándose. Su boca, que no estaba cubierta, intentó gritar «¡Bison! ¡Bison!», hasta que ya no pudo escuchar los pasos de nadie. Khan guardó silencio para conservar sus fuerzas. Se dio cuenta de que se había metido en el coche de Fadel desde que salieron de la hamburguesería. Ahora parecía que era el momento de salir del coche y dirigirse a la casa. Sentía que las piernas le pesaban, como si miles de piedras le agobiaran. No quería bajar del coche, aunque la moderna casa de 2 pisos que tenía delante era un lugar cuyo interior deseaba explorar sobre todo. Miró su reloj, tenía el corazón acelerado y estaba claramente ansioso. Eran apenas las 9:30. El tiempo pasaba increíblemente lento. Cada segundo parecía una hora. Fadel apagó el motor del coche. Su expresión era neutra y no revelaba ninguna emoción. La figura alta lo vio sentado y se volvió para mirarlo con severidad. ¿No sales del coche? Lo haré. ¿Ya has comido algo? Sí, lo he hecho. ¿Y tú? ¿Ya has comido? ¿Qué te parece un poco de dim sum? No, hoy no tengo hambre. Stella sintió con la cabeza. La conversación informal no podía mejorar el ambiente. Respiró profundamente y se recordó a sí mismo que había estado con Fadel durante mucho tiempo y que nunca había pensado en hacerle daño, es decir, matarlo o algo así. En ese momento probablemente no tenía la intención de hacerle nada. Fue él quien pensó demasiado por descubrir accidentalmente el secreto de la otra persona. Está bien, mantén la calma, Style. Él conoce su secreto, pero Fadel aún no sabe que lo sabe. Si no quería seguir tomados de la mano y teniendo una relación con este chico, claramente debería terminar las cosas. Bien podría decir que perdió la pasión. No tenía intención de seguir una relación con un criminal. Respiró profundamente hasta que su pecho se hinchó, cerrando los ojos para meditar y reunir coraje. Fadel inclinó la cabeza y observó el comportamiento de Style. Se había dado cuenta de que desde que se conocieron esa mañana, había mostrado muchos signos sospechosos. Evitaba el contacto visual, hacía muecas extrañas como si estuviera rezando constantemente y lo miraba furtivamente como si tuviera miedo. Fadel, que tenía la intención de enfrentarse a Style, se sintió impotente porque podía ver que Style le tenía miedo. Fue una situación incómoda entre ellos. Lo que había comenzado como una intención de salir a vengarse terminó con él arrastrando a Style de vuelta a casa.